México es una tierra donde la realidad nunca termina de cerrarse del todo. Un país atravesado por historias que no encajan, por sucesos que parecen ocurrir en una grieta invisible. Un lugar donde la lógica a veces se queda corta. Hoy vamos a cruzar ese umbral. Vamos a mirar 3 casos mexicanos que no solo desafían la explicación racional, sino que parecen susurrarnos que la realidad tal vez es mucho más frágil de lo que creemos. Primer caso, Jacobo Greenberg. La historia comienza con una pérdida. Un niño de apenas 12 años ve morir a su madre por un tumor cerebral y con ella algo más se apaga. Desde entonces, una pregunta lo persigue. ¿Qué es lo que se va cuando alguien muere? ¿Dónde está la mente cuando el cuerpo se apaga? ¿Y qué existe justo en ese umbral? Ese niño crecerá para convertirse en un científico brillante. Estudia psicología, neurofisiología, psicofisiología, laboratorios, electroencefalogramas, fórmulas, datos, pero ninguna respuesta termina de cerrar, porque Jacobo Greenberg no solo quiere entender el cerebro, quiere entender la realidad. Y en esa búsqueda llega a un lugar donde la ciencia se incomoda, un cuarto pequeño, iluminado tenuemente, con olor a hierbas. Allí opera una mujer conocida como Pachita. No hay quirófano, no hay anestesia, no hay bisturíes esterilizados, solo un cuchillo y cuerpos abiertos frente a testigos conscientes, órganos expuestos, órganos que aparecen donde antes no estaban, pacientes que entran desahuciados y salen caminando. Greenberg no se burla, observa, mide, anota, y desde ese choque imposible nace una idea peligrosa. Tal vez la realidad no es algo fijo, tal vez es una construcción. Así surge la teoría sintérgica, la idea de que el espacio no está vacío, sino compuesto por una red invisible de información, que el cerebro no crea la realidad, la distorsiona, y lo que vemos, lo que sentimos, lo que creemos vivir sería apenas un holograma. Cambias el estado del cerebro y cambia la realidad. Meditación profunda, trances chamánicos, estados alterados de conciencia. No como locura, sino como otras formas de doblar la red. Pero entonces Jacobo va más lejos, demasiado lejos. Diseña un experimento donde 2 personas separadas muestran actividad cerebral sincronizada. Una recibe estímulos, el otro no, pero ambos reaccionan como si las mentes se tocaran sin cables. Telepatía, para algunos un genio, para otros un hereje, para muchos un loco. Y cuando su trabajo alcanza el punto más alto, en diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desaparece, sin llamadas, sin cartas, sin rastros. Su esposa también desaparece días después. Documentos que no cuadran, versiones que cambian y un nombre que aparece inquietantemente en archivos desclasificados. Programas secretos de investigación psíquica. Fue un científico que supo demasiado, un reclutamiento silencioso o simplemente alguien que cruzó un límite del que no se regresa. La respuesta nunca llegó. Segundo caso, el piloto y los objetos que tomaron su avión. 3 de mayo de 1975, Carlos Antonio de los Santos despega en una avioneta rumbo a la Ciudad de México. El vuelo es rutinario, el clima aceptable, hasta que algo metálico, sólido, suspendido junto al ala, luego otro idéntico al lado contrario y finalmente uno más debajo del fuselaje. 3 objetos. El avión deja de responder,
Los controles están rígidos, la velocidad cae sin razón, el tren no baja. Carlos emite un Mayday, su voz queda registrada para siempre. Desde tierra, los radares detectan maniobras imposibles, ecos que giran a velocidades que ningún avión podría alcanzar. Durante 18 minutos, la aeronave vuela sola. Cuando los objetos se retiran, el control regresa, aterriza sin daños, exámenes médicos, cero intoxicación, cero fallas mecánicas. La explicación oficial habla de hipoglucemia, pero hay un problema. Días después, antes de dar una entrevista, una limusina negra lo detiene. Hombres altos, trajes oscuros, miradas frías, un mensaje claro: no sigas hablando. Y nunca más volvió a hacerlo. Caso 3. El soldado que despertó en otro continente. Manila, siglo XVIII. Un soldado español monta guardia. Cansancio extremo, calor, sueño. Cierra los ojos un segundo. Cuando los abre, ya no está en Filipinas. Está en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Mismo uniforme, misma arma, otro mundo. No sabe cómo llegó. No cruzó el mar, no embarcó en ningún galeón. Y lo peor, trae noticias que aún no existen. La muerte del gobernador, ocurrida horas antes al otro lado del océano. Meses después, cuando los barcos llegan, la noticia se confirma. Y un soldado reconoce al hombre. Si estuvo allí, si montaba guardia en Manila. ¿Cómo llegó entonces a México? Nunca hubo respuesta. 3 historias, 3 grietas, un científico que tal vez entendió demasiado, un piloto escoltado por algo que no debería existir, un soldado que cruzó el mundo sin moverse. Tal vez la realidad no es tan sólida, tal vez solo cambiamos el nombre, tal vez solo caminamos sobre una superficie frágil, esperando no caer, porque a veces la realidad también tiene umbrales y no todos regresan después de cruzarlo.